Muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecerle mucho el espacio y el tiempo que nos están brindando para conversar con ustedes. Sabemos que deben tener una agenda muy apretada y valoramos profundamente esta oportunidad. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estamos realizando un trabajo académico sobre la cooperación internacional para el desarrollo, con un especial énfasis en la cooperación sur-sur. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco acerca de ustedes y sobre el rol que ustedes desarrollan en la agencia. ¿Cuáles son sus funciones eh, dentro de esta institución? Muy bien, mira, yo soy Fabiola Soto, soy la directora de Política de Cooperación Multilateral, Foros y Mecanismos de la MEXID. Llevo trabajando en la MEXID pues desde antes de que existiera, aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tengo experiencia en el área de planeación, en el diseño de herramientas, metodologías, etcétera, y pues ahora en los foros multilaterales. Mish, si tú quieres compartirnos. Buenas tardes, yo soy Michelle Flores Loera, soy jefe del Departamento de Política de Inversión Multilateral. Yo tengo experiencia casi 2 años aquí en el equipo de nuestro estudiante. Bien, muchas gracias. Nos gustaría también, por favor, si nos pudieran hablar un poco sobre qué es la MEXID, cuál es su origen, ya que estuvimos realizando una investigación sobre ustedes y nos gustaría conocer más de primera mano, ya que vimos que fue creada a partir de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y nos gustaría que pudieran compartirnos un poco más de información sobre esto. Bueno, como ustedes saben, y en nuestra página web hay bastante información sobre qué es la MEXID. La MEXID tiene 14 años recién cumplidos y sí, se fundó en el año 2011 a raíz de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero la cooperación mexicana viene de muchas décadas atrás, ¿no? La cooperación mexicana se tiene el primer registro en el año 1900, una cooperación que se dio a Galveston, Texas, con motivo de un desastre natural. Y bueno, esta cooperación ha ido institucionalizándose de manera paulatina, sobre todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha habido diferentes direcciones de área, jefaturas de unidad, etcétera, que acogen la cooperación internacional para el desarrollo. Y en 2014 se crea la agencia y se le da un gran énfasis a la coordinación de la cooperación internacional que México recibe y que México da desde un rol dual. Y la MEXID se convierte en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con autonomía técnica y de gestión. Y bueno, tiene muchas virtudes porque la ley de cooperación no nada más crea la MEXID, ¿no? La ley de cooperación creó un sistema mexicano de cooperación internacional para el desarrollo que en su momento tenía 4 pilares, que el primero es la ley, luego el Registro Nacional de Cooperación, la agencia como órgano institucional, el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el PROCID, que es nuestra política pública, y también creaba un fondo, ¿no? El fondo ya no existe porque fue cancelado en 2021, pero el tema es que la ley de cooperación no nada más creó la MEXID, creó un sistema completo, armónico y funcional, en donde todos los actores de la Administración Pública Federal, que son los actores que son sujetos a la ley de cooperación, hacen cooperación internacional para el desarrollo. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos esta información. Si les parece bien, nos gustaría ahora pasar a hacerles algunas preguntas más específicas para comprender mejor cómo se desarrolla el trabajo de la MEXID, en particular en relación con la cooperación sur-sur, la toma de decisiones sobre dónde y con quién cooperar y la forma en que se alinean los proyectos con la agenda internacional y las prioridades nacionales. Muy bien. Comenzando con la primera pregunta. Para MEXID, ¿qué significa la cooperación sur-sur y por qué la consideran una herramienta estratégica para el desarrollo? La cooperación sur-sur es un concepto que no está definido, ¿no? No hay una definición concreta de cooperación sur-sur, pero básicamente es la cooperación que se hace entre los países que están en desarrollo. Entonces, para nosotros la cooperación sur-sur es eso, cooperar con países de igual o menor grado de desarrollo de México. México, como ustedes saben, es la 13ª economía del mundo.
somos un país con renta media alta, somos un país que aún recibe cooperación, pero en un porcentaje muy diminuto, y nos enfocamos más en ofrecer cooperación. Y no siempre decimos cooperación sur-sur, porque si ustedes leyeron la ley de cooperación, pues jamás se menciona la cooperación sur-sur ahí, ¿no? Se menciona la oferta de cooperación de México, que realmente es cooperación sur-sur, ¿no? Para nosotros es muy claro, la ley nos dice con qué países nos tenemos que vincular de manera más específica, nos dice primero Centroamérica, luego el Caribe y después el resto de América Latina. Y en ese contexto es como están enfocados nuestros esfuerzos. La cooperación está principalmente en América Latina y el Caribe, aunque también llegamos a otros continentes, llegamos a África en algunos casos y también a Asia. Tenemos en 2024 alrededor de 520 proyectos, era lo que estábamos gestionando. Y de esos 520 proyectos, más o menos la mitad era cooperación sur-sur, ¿no? Lo que llamamos cooperación oferta y llamamos cooperación horizontal, que son proyectos con costos y beneficios compartidos. Muy bien. ¿Qué tipo de análisis o evaluación previa realizan antes de iniciar un proyecto de cooperación? Bueno, la cooperación que México hace es una cooperación que es demandada, siempre es solicitada por los países. Nosotros tenemos una serie de herramientas que aseguran que los proyectos no nada más sean demandados por las partes políticas, sino también sean técnicamente viables y que abonen a una política pública nacional. De otra manera no podemos trabajar con los países, ¿no? Con esto sentado, tenemos también en nuestros formatos de formulación de proyectos la alineación a la Agenda 2030, que quiere decir que los proyectos también apoyen a la consecución de la Agenda 2030 y, por supuesto, cumplan con estos principios de la política de la cooperación sur-sur, como la horizontalidad, los costos compartidos, etcétera. Para nosotros es muy importante los principios de la eficacia, como ven en el artículo 1 de la ley, ahí están impresos los principios de la eficacia, y por eso intentamos que nuestros proyectos estén basados en una metodología de marco lógico y que tengan una planificación de resultados que permita conocer los efectos de los proyectos una vez terminados y a lo largo del proyecto. Previo a que los proyectos sean aprobados, los proyectos son formulados de manera conjunta con los países y son sometidos a una verificación técnica de que el proyecto está bien diseñado. Una vez que los proyectos han pasado por esa verificación técnica de que cumplen con los requisitos para poder ser después monitoreado y evaluado, los proyectos son sancionados mediante una comisión mixta. La comisión mixta es la reunión formal en la que dos países se ponen de acuerdo en qué proyectos van a ejecutar en los próximos 2 años. Las comixtas son bianuales y los programas de cooperación son bianuales. Entonces, en ese sentido, Amexit tiene que hacer previsiones presupuestales y una planificación muy intensa para que ese programa de cooperación pueda ser implementado conforme cada uno de los proyectos fue diseñado. Y pues básicamente es eso, ¿no? Tenemos herramientas de evaluación, tenemos nuestras herramientas para transversalizar el género en la cooperación y tenemos también herramientas para gestionar proyectos multiactor como parte de los aspectos metodológicos que se han producido desde la Amexit. Muy bien, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Miriam Machado, que continuará con esta ronda de preguntas. Bueno, pues muy buenas tardes y un gusto conocerlas. La primera pregunta que yo les voy a hacer es ¿cómo definen si un proyecto de cooperación sur-sur debe ser bilateral, regional o multilateral? Bueno, los proyectos de cooperación sur-sur no es que
Es que hacemos todas esas modalidades las hacemos en la cooperación sur-sur, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos bilaterales en todo el continente y con otros países. Tenemos proyectos regionales que son más de interés político de México, por ejemplo, el proyecto Mesoamérica, que son los 11 países que son de Centroamérica más República Dominicana y Colombia. Entonces, ahí es en donde México tiene un interés más específico de incidir en el desarrollo y también de influir a los países, ¿no? Entonces, la cooperación regional no siempre es no tiene resultados tan rápidos como la bilateral, siempre es más lenta, pero te permite tener influencia en una población más grande, ¿no? Porque tienes esfuerzos regionales y te permite posicionar a tu país de manera permanente en una región amplia. La cooperación multilateral, pues, hacemos cada vez menos, ¿no? Cada vez menos en la cooperación sur-sur porque los organismos multilaterales son caros. Entonces, si nosotros hacemos un proyecto con la FAO, pues de la inversión que nosotros estamos poniendo en la FAO, pues hay que restarle como un 30 a 40%, que van a ser costos de transacción que los organismos internacionales van a ocupar para ellos mismos y que se restan de la plata que el proyecto tiene. Entonces, el enfoque de México últimamente ha sido más trabajar de manera autónoma y salir a implementar proyectos de manera pues, personal de la MEXID, ¿no? De manera específica, con nuestro personal y bajo nuestro propio costo. Pero bueno, un proyecto de cooperación multilateral sur-sur es el proyecto Mesoamérica sin hambre. Si lo googlean, ahí van a encontrar mucha información. Y Mesoamérica sin hambre le decimos que es un proyecto triangular con alcance regional, pero pues también es un proyecto multilateral porque está implementado por la FAO, ¿no? Entonces, antes se hacía mucha más cooperación multilateral sur-sur, pero hay una crisis multilateral que ustedes seguramente saben, conocen, y se darán cuenta de que no es el mejor momento para las agencias de Naciones Unidas ni para ningún organismo internacional. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué mecanismos utilizan para involucrar a los actores locales en la definición y ejecución de los proyectos de cooperación sur-sur? La idea de tener a los actores locales siempre es la mejor, porque los actores locales siempre nos van a permitir conocer la realidad local y la solución a los problemas. No obstante, los proyectos de cooperación sur-sur a veces tienen limitantes para poderse definir con los actores locales, porque muchas veces los beneficiarios de los proyectos son los propios gobiernos, es el fortalecimiento de las instituciones. Y muchas veces sí tenemos la visión de los funcionarios de los países, de los técnicos de los países, pero claramente de la población de los países a veces no llegamos hasta allá, ¿no? Últimamente hemos realizado algunos lineamientos para que los proyectos sean cada vez más dirigidos a la población, que tengamos poblaciones beneficiarias, que no sean nada más funcionarios o nada más instituciones, pero es difícil cuando no tenemos una oficina de la MEXID ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Cuba, ni en ninguno de estos países. Entonces tenemos limitantes en cuanto a la planificación participativa en nuestros proyectos, aunque logramos hacer incidencia cada vez más a la población en específico. Pero sí, es un reto no nada más para México, es un reto de la cooperación sur-sur. Ok, pues muchas gracias por sus respuestas y pues le cedo la palabra a mi compañera Abril. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué distingue el modelo de cooperación sur-sur que impulsa México respecto a otros países? Bueno, México es un país de múltiples pertenencias. México no nada más es un actor de cooperación sur-sur, también nosotros somos un miembro de la OCDE y tenemos grandes capacidades en cuanto a la interlocución con otros países, organismos o foros internacionales. México se define como un aliado, un partner, un socio de la cooperación sur-sur,
y no como un donante emergente. Sin embargo, México siempre ha estado muy cerca de las discusiones de los donantes tradicionales. Por tanto, nuestra cooperación es bastante innovadora. Siempre tenemos elementos de la cooperación norte-sur que influyen a nuestra cooperación y la hacen mucho más sólida, a nuestra oferta de cooperación. Esto es una posición privilegiada que tiene México, porque de esta manera nosotros podemos llevar metodologías sólidas, conceptos novedosos, estamos siempre muy empapados en las novedades que publica la OCDE, que publica el DAC, las novedades en cómo se disemina el desarrollo de mejor manera, cómo se apropian mejor los proyectos, etcétera. Y tratamos de adaptar, nunca copiar, pero adaptar todos esos conocimientos a la cooperación sur-sur que hacemos. Entonces ahora siempre hemos sido innovadores y ahora con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, pues esa innovación se ha visto mucho más arraigada porque pues la MEXID ha salido a implementar proyectos y los proyectos han demostrado ser muy efectivos. Entonces, son proyectos que no pasan por instituciones gubernamentales de manera muy burocrática, sino que van directo a las personas, que era lo que nosotros estábamos buscando desde un principio. Entonces, sí somos cooperantes del sur, pero no somos cualquier cooperante del sur. Somos un cooperante muy proactivo, muy innovador, con mucha interlocución para poder generar consensos y también nuestro approach de cómo hacemos la cooperación siempre es de manera participativa, multiactor, multinivel y tratando de sumar a los más actores posibles que sean relevantes para nuestros proyectos. Otra pregunta que tengo es, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que se les han presentado? La falta de presupuesto, este es el desafío más grande. No tenemos un presupuesto propio, necesitamos el presupuesto que nos dé la SRE, ese es el presupuesto que tenemos, y ahora con la ley de austeridad tenemos mucho menos presupuesto. Y bueno, tenemos también problemas en cuanto al personal. Tenemos una rotación de personal en la MEXID bastante grande. Entonces, cada vez más se hace necesario hacer unas capacitaciones permanentes a nuestros colegas para que puedan estar a la vanguardia en conocimiento acerca de la cooperación en general y de la cooperación de México, por supuesto. Algunos otros factores pueden ser también que la ley de cooperación tiene limitantes, o sea, únicamente trabaja con actores del gobierno federal, entonces la vinculación con otros actores se tiene que hacer de manera más cautelosa, más específica y no es tan inmediata, ¿no? Entonces ahí también la ley de cooperación pudiera tener más atribuciones si se pudiera reformar o algo por el estilo. Pero básicamente eso. Y buenas tardes. Sí, la pregunta que yo tenía era cómo la MEXID selecciona pues a estos actores que participan en los proyectos de cooperación sur-sur, o sea, instituciones, no sé si academias y sociedad civil. Sí. Bueno, hemos tenido de todo, trabajamos con todo tipo de actores, pero siempre depende del interlocutor con el que estemos trabajando. Si trabajamos con Cuba, pues muy difícilmente la sociedad civil va a estar involucrada, solamente tendremos a lo mejor instituciones federales del gobierno central, pero si trabajamos con Chile, muy probablemente, más que sociedad civil, vaya a haber muchas universidades vinculadas, porque este sector de la población es sumamente poderoso en Chile y pues tienen también mucha proactividad en la cooperación internacional para el desarrollo. Lo que busca México es siempre privilegiar las alianzas multiactor, por lo que si nos presentan un proyecto donde la sociedad civil está involucrada, donde existen algunas empresas sociales que se van a incorporar al proyecto y también organizaciones estatales, es decir, del gobierno federal, pues son proyectos que normalmente trabajan mucho mejor, son más sostenibles, son más deseables y normalmente trabajamos más con esos proyectos, ¿no? Pero es que depende mucho del contexto.
Para Mexid es importante el enfoque multiactor y nosotros hemos construido una serie de instrumentos de coordinación y concertación que se llaman consejos técnicos. Y estos consejos técnicos son para la vinculación con la academia, los gobiernos locales, la sociedad civil, las empresas, las políticas infantiles, el agua, el tema del agua y el conocimiento y la innovación. Entonces, básicamente esos son actores que para la Mexit son relevantes, de traerlos a la mesa y poder conversar con ellos. Entonces, ahorita están activos 3 de los 7 consejos que hay, pero esperamos tenerlos todos activados en próximas fechas. Ok, muchas gracias. Y ya por último, para finalizar, pues quiero preguntar, ¿qué visión tiene la Mexit sobre el futuro de esta cooperación de la que estamos hablando Sur-Sur y qué papel jugará México en los próximos años? Uy, pues son preguntas muy buenas esas dos. La cooperación Sur-Sur en general está cobrando mucho más relevancia porque los donantes tradicionales ahorita están en crisis, ¿no? Tenemos que USAID desapareció y tenemos recortes presupuestales en la mayoría de los países del DAC. Entonces, la cooperación Sur-Sur se vuelve más relevante en este sentido. No obstante, la cooperación Sur-Sur representa un importante vehículo para desarrollar a los países. Sin embargo, tampoco podría la cooperación Sur-Sur ser la cooperación que instituya la ODE o que sea la aspirina o la medicina para paliar la crisis que se vive, ¿no? La crisis de recursos que es muy, muy grande. Y yo creo que el valor de la cooperación Sur-Sur está más bien en la manera en la que se gestiona, en la cercanía de las relaciones que podemos construir los países del sur y en el respeto a la soberanía y principios de nuestros interlocutores. Creo que eso le podemos enseñar a los países donantes. Eso pueden aprender ellos para crear realmente ecosistemas de desarrollo mediante su cooperación de una manera menos burocrática, más ágil, con menos barreras a realmente incidir en el desarrollo, ¿no? Y creo que la cooperación Sur-Sur va a ser algo de lo que se va a hablar mucho en los próximos años. Y también pienso que pueden confundirlo con la panacea, pero no es la panacea, ¿no? La cooperación Sur-Sur aporta, pero aporta hasta cierto punto, y lo que hay que conseguir son maneras colaborativas que realmente vinculen los recursos de todos los actores para atacar problemas específicos. Ahí es en donde está el futuro de la cooperación, en las alianzas que realmente funcionen y que realmente se hagan y que estén todos los actores involucrados muy comprometidos a atacar un problema específico, ¿no? Y es muy difícil hacerlas, las alianzas multiactor, entonces es un reto muy grande para el mundo y un riesgo muy fuerte para sobre todo los países africanos, los menos adelantados y los países frágiles. Toda la crisis del desarrollo va a pegarles indiscutiblemente a ellos, ¿no? Entonces, y México, bueno, México puede tener un papel muy significativo, siempre lo ha tenido en materia de cómo se define la arquitectura global del desarrollo. Hemos sido pioneros en muchas cosas, impulsamos muchas agendas, somos creadores de consensos internacionales de manera histórica, históricamente lo hemos sido y lo seguiremos haciendo, y tenemos muy buenas propuestas para iniciativas como la Comisión del Futuro, que es una comisión que la Fundación Gates está patrocinando para pensar cómo le hacemos con esta crisis,
cómo cambiamos el paradigma del sistema de desarrollo y cómo podemos realmente hacerlo mucho más inclusivo, mucho más eficiente, que funcione, que tenga realmente entregables tangibles a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto. Es un momento muy interesante para estudiar la cooperación. Creo que si ustedes son interesadas en estudiar la cooperación pueden tener muchas tesis, muchas buenas ideas de cómo ahorita se conforma el sistema, pero qué va a pasar en los próximos 5 años con el sistema de cooperación. ¿Se va a colapsar completamente? ¿Qué va a pasar con el sistema de Naciones Unidas? También se está reformando. Hay una iniciativa que se llama UN80 y UN80 significa hacer un reajuste de todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, es muy interesante estudiar el RI en este momento. Creo que puede ser muy emocionante para ustedes. Me da mucho gusto que les interese la cooperación. No a muchos les interesa, entonces ojalá que a ustedes les llame la atención el tema. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos nada más por último agradecerle nuevamente por este espacio que nos han brindado y por compartirnos sus experiencias y su conocimiento, ya que sus respuestas pues son muy interesantes y nos han permitido entender con mayor claridad cómo trabaja MEXCIT y pues cuál es la importancia de la cooperación tanto sur-sur como en general pues en México y cómo se relaciona con los demás países. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros como estudiantes y futuras profesionales y nos llevamos un gran aprendizaje de parte de ustedes con esta conversación. Muchas gracias. Lean nuestros informes. Ahí están en la página del Consejo Consultivo de la MEXCIT. Ahí están nuestros informes. El informe de cuantificación está en la página Cuantificación CID y ahí pueden encontrar mucha información también muy valiosa. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Un gusto. Bye.